Hola a todos, bienvenidos a este análisis visual. Hoy vamos a hacer un recorrido sumamente profundo y minucioso, porque vamos a desentrañar todas esas capas, las astronómicas, históricas, teológicas y místicas, que envuelven al solsticio de invierno y a la Navidad. Piénsenlo un momento, las celebraciones de diciembre son algo que damos totalmente por sentado en la sociedad moderna, ¿verdad? Las vemos como algo inamovible, pero en realidad son un rompecabezas antiguo gigantesco. Hablamos de un tapiz increíble tejido con tradiciones prestadas, mitos sobre las estrellas y filosofías superprofundas que se han ido fusionando a lo largo de miles de años. Así que el objetivo de nuestra explicación de hoy es raspar esa superficie comercial que todos conocemos, dejar de lado la historia tradicional por un momento y sumergirnos en las raíces más profundas que conectan nuestra experiencia de hoy con el asombro que sentían las civilizaciones antiguas. Vamos a tomarnos el tiempo necesario para explicar todo esto a detalle porque realmente vale la pena. Para que vayamos guiándonos en este viaje, esta es nuestra ruta. Sección 1. El misterio del 25 de diciembre. 2. El solsticio y los dioses solares. 3. La diferencia entre Jesús y Cristo. 4. El imperio y el sol invictus. Y cerraremos con la 5. El nacimiento en el corazón. Así que arranquemos directo con la sección 1. El misterio del 25 de diciembre. A ver, la gran pregunta con la que tenemos que iniciar todo esto es, ¿qué pasó realmente en esta fecha? ¿Por qué el 25 de diciembre domina tan contundentemente la temporada de invierno en todo el mundo? Resulta, y esto a mí me parece absolutamente fascinante, que si revisamos culturas antiguas que estaban lejísimas unas de otras, civilizaciones que no tenían ni la más mínima manera de comunicarse, vemos que comparten exactamente la misma fecha simbólica para el nacimiento de sus deidades. Por ejemplo, en Mesoamérica tenemos a Huitzilopochtli, al otro lado del planeta, en Medio Oriente y la India, a Mitra, e incluso figuras como el dios egipcio Ra, cuya celebración se asocia al 6 de enero, que curiosamente es la misma fecha en la que la tradición ortodoxa celebra la Natividad. Es literalmente un golpe a la mente imaginar a los antiguos mesoamericanos, a la gente del norte de África y del Medio Oriente, mirando exactamente el mismo cielo nocturno y llegando a las mismas conclusiones sagradas. Esta enorme coincidencia nos dice a gritos que no estamos hablando de un evento histórico aislado o de la biografía de una sola persona, sino que estamos ante un mito humano universal. Esto nos lleva a la sección 2, el solsticio y los dioses solares. Vamos a aterrizar esto en la realidad astronómica que inspiró todos estos mitos, porque las cosas no surgen de la nada. Básicamente tenemos estaciones porque nuestro planeta está inclinado exactamente 23 grados sobre su propio eje. Esta mecánica del espacio es la causante del solsticio de invierno, que es simplemente el momento en el que experimentamos la noche más larga y oscura del año. Pero claro, para entender el peso real de esto hay que hacer el esfuerzo de imaginar cómo era ser un humano en la antigüedad. Imaginen estar ahí, sin electricidad, sin calendarios exactos, sin saber astrofísica. El invierno traía consigo un terror existencial profundo. Los días se hacían cada vez más cortos, el frío aumentaba, la oscuridad se comía a la luz y la mente humana naturalmente entraba en pánico pensando, ¿se está muriendo el sol? Y piensen que, si la luz no regresaba, era el fin, era muerte segura por frío. Pero entonces, justo en el solsticio, ocurre esta maravilla física. El sol parece detenerse. Literalmente hace una pausa en el cielo en su punto más bajo y luego, muy lentamente, comienza a volver a la vida. Los días empiezan a alargarse ganando un minuto extra de luz solar frente a la oscuridad. Esa transición de sentir un terror absoluto a un alivio inmenso es el núcleo, la base fundacional de todas las fiestas de invierno. Ahora, ese alivio nos lleva a entender la gran metáfora de la humanidad antigua. Es súper importante que aclaremos algo. Las culturas antiguas no andaban por ahí adorando literalmente a una bola de fuego gigante en el cielo. No eran ingenuos. Para esas mentes filosóficas, el mundo físico era como un espejo del mundo espiritual o metafísico. Utilizaban al sol como el símbolo visual definitivo de un creador supremo, un creador inefable. ¿Y por qué el sol? Bueno, tiene todo el sentido. El sol es la única fuente inagotable de luz, calor y vida. Entrega su energía a todos por igual, sin poner condiciones. Entonces, ese sol que renace justo en medio de la peor oscuridad del invierno, ya no es solo un tema de clima, se convierte en la promesa cósmica perfecta de que la luz eterna siempre va a terminar triunfando sobre la oscuridad. Pasemos a la sección 3, y aquí es donde la historia se vuelve muy profunda. La diferencia entre Jesús y Cristo. Aquí tenemos que hacer una deconstrucción teológica que, la verdad, casi siempre pasamos por alto en la historia popular. Hay una diferencia monumental, de verdad monumental, entre el humano histórico y lo que es un título cósmico.
De un lado tenemos a la figura mortal, el individuo histórico que vivió en el Medio Oriente, inmerso en la cultura aramea. Su nombre original, de hecho, era Isa o Yeshua. Era alguien con un lugar de nacimiento, una biografía y un tiempo en la historia. Pero por otro lado tenemos la palabra Cristo. Ojo aquí, Cristo no es el apellido biológico de nadie, es la traducción de un concepto filosófico elevadísimo que nació en Grecia y significa el ungido o el bendecido. Desde la óptica mística antigua, el Cristo es un principio eterno, es como el molde perfecto de la creación, totalmente libre de ego, libre de miedo y puramente divino. Confundir al ser humano histórico con este principio eterno y filosófico es exactamente lo que ha generado muchísima confusión en cómo interpretamos estas fechas hoy en día. Para asimilar bien el peso de este concepto, ayuda mucho a analizar la famosa idea de la Trinidad. Y no verla como un dogma cerrado o incomprensible, sino como un mapa psicológico brillante. Pensemos en esto usando nuestra propia mente como ejemplo. En esta metáfora, el Padre sería el pensador, esa fuente misteriosa de donde sale todo, el Creador mismo. El Hijo, que es lo que equivale al concepto de el Cristo, es el pensamiento en sí, la obra terminada, lo creado. Y el Espíritu Santo sería el acto mismo de pensar o ese amor puro, esa energía activa que conecta para siempre al Creador con su obra. Viéndolo desde esta lupa, el Cristo no es solamente una persona caminando por el desierto hace miles de años, en realidad representa a toda la humanidad y a toda la creación cuando logran estar en perfecta unidad con la fuente original. Entender esta distinción lo cambia absolutamente todo respecto a cómo vemos las fiestas. Hoy en día hay una especie de obsesión por la exactitud literal. Hay debates infinitos sobre si la figura histórica nació en marzo o en septiembre, revisando censos de Roma o buscando alineaciones de estrellas. Pero, si lo analizamos desde una postura mística, estar buscando esa exactitud es como no ver el bosque por estar mirándole las hojas a un solo árbol. Fundamentalmente, la fecha histórica es irrelevante. Si toda esta narrativa trata sobre un principio eterno, sobre la luz derrotando a la oscuridad, ponernos a buscar un acta de nacimiento de hace 2000 años anula por completo el mensaje. Lo que de verdad importa aquí no es en qué hoja del calendario antiguo pasó, sino el poder transformador que tiene ese símbolo en nuestras vidas hoy. Y esto nos arrastra inevitablemente a la sección 4, el Imperio Romano y el Sol Invictus. Ahora toca entender la política, porque ¿cómo es que una filosofía espiritual tan liberadora se volvió la inmensa institución que conocemos hoy? Pues hay que mirar al Imperio Romano, que era experto en absorber cosas y controlarlas. Solo vean la línea del tiempo, es reveladora. Año 313, con el Edicto de Milán, Constantino dice, ok, ya no es un crimen ser cristiano. Luego, rapidísimo, en el 325, organizan el famoso Concilio de Nicea para poner reglas, establecer dogmas y decidir qué libros entraban y cuáles se tiraban a la basura. Y la jugada maestra se cierra en el 380 con el Edicto de Tesalónica. Así de fácil, un movimiento que empezó siendo marginal y pacífico, fue estructurado, empaquetado y decretado como la religión única y obligatoria del imperio más letal y expansivo de la historia. Básicamente, agarraron la espiritualidad y la usaron como pegamento para unificar su imperio. Pero bueno, publicar una ley no hace que millones de personas que llevan siglos adorando a otros dioses cambien de opinión de la noche a la mañana. Y ahí es donde el imperio aplicó lo que hoy llamaríamos una campaña magistral de relaciones públicas, el sincretismo. Lo que hicieron fue fusionar esta nueva religión oficial con el culto más popular del momento, el culto romano a Sol Invictus, el Sol Invicto. Este culto ya celebraba el triunfo de la luz precisamente el 25 de diciembre. Así que para que todos aceptaran la nueva historia, el imperio literalmente vistió su nueva teología con la ropa de los dioses antiguos. ¿Quieren una prueba visual que les va a volar la cabeza? Las clásicas aureolas brillantes que vemos pintadas sobre las cabezas de los santos, esas no vienen de ningún texto sagrado original. Son una copia directa, una apropiación de los discos solares que llevaban las imágenes del Sol Invictus. Esa megafusión también se tragó el espíritu de las celebraciones locales. En Roma, durante el solsticio, tenía las famosísimas Saturnales, en honor a Saturno, el dios del tiempo. Era un momento donde terminaba un ciclo y empezaba otro. Las reglas sociales se relajaban un poco y se encendían fuegos para combatir la oscuridad invernal. Ese espíritu de cerrar ciclos y aguantar esperando la luz se canalizó directo hacia cosas que seguimos haciendo hoy. Piensen, por ejemplo, en los 9 días de las posadas, súper populares en partes de América Latina. A veces creemos que son solo 9 días seguidos de fiesta, pero originalmente ese simbolismo representaba 9 días de aislamiento y de profunda introspección. 9 días de meterse hacia adentro durante la época más oscura del año, aguardando con esperanza a que la luz por fin venza al frío.
Finalmente, llegamos a la sección 5, el nacimiento en el corazón. Llegamos al verdadero núcleo de todo este misterio, porque para que toda esa luz simbólica de la que llevamos rato hablando se vuelva una experiencia real, tenemos que hablar de una práctica filosófica llamada kenosis. ¿Qué es la kenosis? Es simplemente el proceso profundo y activo de vaciarse. Imaginen que la mente humana opera como un recipiente, como una taza. Todos los días esa taza se va llenando de muchísimo ruido, nuestro ego, nuestros miedos al futuro, obsesiones, estrés, venganzas y rencores. Según la propuesta mística, mientras nuestra mente esté repleta de todo ese ruido a la defensiva, es absolutamente imposible encontrar espacio para la paz o para una verdadera iluminación interna. Básicamente, el ego ocupa tanto espacio que no deja lugar para nada más. Para entender esto con una claridad que duele, escuchen esta frase poderosísima del filósofo y teólogo San Agustín. Tienes que vaciarte de aquello de lo que estás lleno, para que puedas ser llenado de aquello de lo que estás vacío. Es pura lógica, de verdad. Si tienes una copa llena de agua turbia y con lodo, que representa nuestros rencores, y el ego excesivo, no importa cuánta agua pura trates de echarle encima, el lodo siempre va a ensuciar la mezcla. Si no vaciamos la copa primero, no funciona. Solo cuando nos atrevemos a limpiar de manera consciente y valiente todos esos apegos, entonces creamos el espacio en la conciencia para que algo nuevo, un estado diferente de plenitud, nazca dentro de nosotros. Y cuando por fin logramos ese vaciamiento profundo, ¿qué es lo que aparece? Lo que más impresiona del estudio de estas tradiciones de sabiduría es ver cómo todas convergen en el mismo punto. Lo que la tradición mística de Occidente llama el nacimiento crístico interno es exactamente lo mismo que la filosofía budista en Oriente define como la meta suprema, los 4 inconmensurables. Estos son los 4 estados mentales que florecen naturalmente cuando quitamos al ego del medio. 1. Amor absoluto y desinteresado por los demás. 2. Compasión profunda, el deseo auténtico de que los demás dejen de sufrir. 3. Alegría empática, que es celebrar el éxito del otro sin una gota de envidia. Y 4. Ecuanimidad plena, lograr una paz mental que no se rompa cuando la vida se pone difícil. Trabajar en esto no tiene nada que ver con un dogma religioso. Es literalmente la luz derrotando a la oscuridad dentro de tu propia cabeza. Es ver a Oriente y Occidente llegando a la misma conclusión exacta de cómo ser mejores seres humanos. Entonces, después de recorrer las frías leyes de la astronomía, ver las increíbles conexiones de los mitos antiguos, el marketing del Imperio Romano y las profundidades de la filosofía de la mente, nos queda una pregunta para llevarnos a casa. Es súper claro que el gran misterio revelado en todo esto no se trata de calendarios de papel, ni de encontrar un lugar físico en mapas polvorientos. La verdadera pregunta que nos debemos hacer es si vamos a seguir tratando este ciclo solo como una fecha de compras obligatorias o si lo vamos a tomar como el recordatorio de una elección monumental. Es saber que la oportunidad de vaciar nuestra copa de resentimientos y dejar nacer una mente compasiva está ahí, disponible para nosotros todos los días. El gran misterio nunca estuvo escondido allá arriba en las estrellas, sino nuestra propia capacidad de renovarnos constantemente. Muchas gracias por acompañarme en este análisis tan especial y hasta la próxima.